En Apanines TV presentamos Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Les invitamos a que juntos hablemos de inclusión. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Hablemos de Inclusión. Este programa llega hasta sus hogares a través del Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Como es habitual, tenemos distintas personalidades, invitados que vienen a conversar con nosotros temáticas relacionadas con la inclusión. Hoy tenemos al consejero regional, Ramón Mallea Arauz, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido a nuestro espacio. Hola, Cristian. Muy bien. Muy contento de estar acá y agradecido por la invitación y muy contento también de que ustedes estén implementando este proyecto que nosotros aprobamos desde el Consejo Regional y que apoyamos con fuerza, porque una de las cosas más importantes hoy día es visibilizar el tema de la inclusión, porque con los recursos muchas veces nuestros no alcanza, pero con la participación y el apoyo de las personas ahí se puede hacer mucho más. Muchas gracias Ramón. Bueno, y también vamos a saludar vía Zoom. Tenemos la gentileza de Angélica Padilla, presidenta de la agrupación Crecer Melipilla, y de Daniel Domínguez, concejal de Melipilla. ¿Cómo están ahí en Zoom? Bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y que también van a ser parte de la conversación de hoy día. Pueden, muchachos ahí en Zoom, pueden aportar también alguna consulta, alguna duda, porque vamos a conversar con el consejero Ramón Mallea respecto a diversas temáticas relacionadas a la inclusión. Primero, saber que Ramón Mallea Arauz tiene distintas comisiones, se integra a distintas comisiones, estuve viendo por ahí, la Comisión de Coordinación, Educación y Cultura Rural, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Fomento Productivo y Control de Gestión. Harta pega ahí, ¿ah? Harta pega, sí. Bueno, efectivamente nosotros en el Consejo Regional tenemos 14, 15 comisiones de trabajo, de las cuales yo participo más o menos en la mitad, porque bueno, una de las definiciones que yo tomé cuando decidí ser candidato a consejero regional en su momento fue que iba a dedicarme exclusivamente a esta labor y a dedicarme exclusivamente a esto. No solamente significa estar en el territorio, que es una cosa que la gente ha visto, el territorio, sino que estar en el gobierno regional, estar presente en la discusión institucional, instalar temas. Y una de las comisiones en las que yo más participo con más fuerza es la Comisión de Desarrollo Social, que incluso la presidí en un momento, en el que en conjunto con mis colegas de los distintos colores políticos, mujeres y hombres, nosotros hemos instalado o hemos abierto la discusión en temáticas muy importantes que yo creo que se tienen que visibilizar. La del adulto mayor o adultez mayor, la de los jóvenes y también la de la discapacidad y la de la inclusión. Y a mí me alegra mucho que nosotros hayamos hoy día, después de estos años, mirar hacia atrás, digamos, decir lo que hemos hecho en estos 4 años. Exacto. Me ha parecido súper interesante porque realmente nos ha permitido instalar esta discusión en lo público, que muchas veces uno de los problemas es la visibilidad y es la apertura de la discusión, porque finalmente una de las cuestiones que a mí me ha parecido más importante o que aprendí en los últimos años y que me ha parecido más importante es lo que indica los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, que son 17 objetivos que en su momento reemplazaron a los Objetivos del Milenio. Y estos 17 objetivos buscan, digamos, generar la igualdad, la justicia social, el desarrollo de las sociedades, pero siempre mirado desde el rol del Estado. Y lo que agregan estos objetivos, y específicamente el número 17, es que ninguno de los objetivos se puede lograr si no se hacen alianzas entre el Estado, la sociedad civil y los actores del mercado. Claro, y por eso creo que lo que hemos estado haciendo en estos últimos años tiene que ver con abrir la discusión de este tema, por ejemplo, hacia todos los actores que puedan estar involucrados. No solamente el rol de las políticas públicas o del Estado, sino que todos estemos involucrados para enfrentar este tema y hacernos cargo. Ahora, Ramón, ustedes apoyan mucho con el financiamiento. Ahora, ¿cómo se financian los proyectos a nivel del gobierno regional? Bueno, nosotros tenemos distintas líneas de financiamiento. Una de ellas, por ejemplo, hay uno que es este fondo de medios de comunicación, que no es directamente nuestro como fondo del gobierno regional, pero que tiene que ser votado por nosotros. ¿Ya? Entonces nosotros influimos para que algunos proyectos puedan finalmente aprobarse.
¿ah? Como por ejemplo este proyecto, que nosotros lo apoyamos desde el gobierno regional y que a mí me pareció súper importante porque justamente lo que están haciendo es visibilizar. Así como se ha visibilizado el tema de las mujeres u otras temáticas, ustedes están haciendo eso hoy día que me parece tremendamente valioso y agradezco y valoro también que hoy día tengan invitado a personas como doña Angélica, que es una persona que viene trabajando hace años en este tema y en formular proyectos que se postulan a las distintas instituciones. ¿Ah? Respecto al proyecto, ¿cuáles son? Sí, quería justamente pasar para allá, porque me parecía importante también mencionar lo que tú me preguntas. Está el fondo también del 6%, que ese es un fondo que nosotros, es el 6% de todo nuestro presupuesto nacional. Nosotros tenemos un fondo de 140.000 millones de pesos al año que administra el gobierno regional. El 6% de eso va dirigido a proyectos que pueden postular y ganarse esos proyectos. O sea, son como 7.000 millones de pesos al año que nosotros disponemos para que las organizaciones postulen en proyectos de seguridad, de inclusión. Ahora también es una social línea... apareció el año pasado, ¿no? Exactamente. Nosotros propusimos, cuando yo llegué, nosotros propusimos agregar nuevas líneas de financiamiento en el 6%. O sea, repartir la torta entre más temas que no estaban incluidos, porque antes era era cultura, deporte, seguridad y deporte. Claro. Y nosotros ampliamos las líneas de financiamiento a cuidados del adulto mayor, inclusión y discapacidad, medio ambiente, que no había una línea especial para medio ambiente, y que ha sido tremendamente positivo. Y es muy positivo también que nosotros podamos tener la oportunidad de decirlo en estos espacios, porque la gente muchas veces no sabe. Entonces yo quisiera que las organizaciones que trabajan en el cuidado de personas, de la salud o de la inclusión, o también de las personas con discapacidad, puedan conocer también que existe esta línea de financiamiento para postular proyectos que pueden llegar hasta los 10 millones de pesos a nivel comunal, claro, y montos de, ya no me acuerdo si eran 15 o 20 millones a nivel intercomunal que lleguen a tres comunas. Preguntémosle a Angélica, ¿cómo ha sido su experiencia con el tema de los proyectos? Bien lo decía Ramón. No ha tenido muy buena experiencia la señora Angélica. A veces sí, a veces no, pero ha sido muy perseverante y por eso es que yo destacaba la invitación que hicieron ustedes, además por supuesto del concejal Domínguez. A ver qué me dice Angélica por ahí. Ha sido un poco complejo nuestra postulación y yo entiendo que a veces también existen como prioridades, porque me imagino que las comunas, así como se habla también de la discapacidad a nivel nacional, también sería bueno que comunalmente pudiéramos tener diagnósticos, ¿eh? Porque por ejemplo acá no existe un diagnóstico de Melipilla con respecto a discapacidad y es algo que nosotros estamos viendo en la red también para poder lograr eso, porque es importante trabajar con cifras. Y muchas veces, claro, se priorizan los fondos. Me imagino que así como se determina un 6% del presupuesto, también se determinan porcentajes para las comunas. Y me imagino que dentro de eso deben existir también los focos hacia dónde van a ir apuntando eso según la necesidad de cada comuna. Yo quiero sumar a eso, porque ya justamente una de las preguntas que quería hacerle a Ramón es que ¿qué comuna de la provincia es la que más proyectos tiene a nivel de inclusión? ¿Tú manejas esa información? A ver, si uno tuviera que definir específicamente por líneas de proyecto, no podría darte un dato ahora, pero sí te podría decir que la comuna de Melipilla siempre concentra una gran cantidad de proyectos, habitualmente en el área de deporte. ¿Ya? Yo he sido uno de los que he planteado con algunos colegas, amigos, que tenemos que repartir la torta en esta, es como te lo decía al principio, porque muchas veces concentramos en el tema de seguridad y deporte todo, y que yo creo que todo es importante, pero no podemos dejar de lado ir promoviendo que las organizaciones postulen proyectos que van en esta línea, como lo ha hecho la señora Angélica o ustedes en Apanine, y que además nosotros podamos colaborar también desde la institucionalidad en apoyarlos en la formulación de los proyectos, porque la asimetría o la desigualdad en finalmente el acceso a ganarse los proyectos tiene que ver muchas veces con la calidad de la formulación de esos proyectos. Entonces el desafío que hemos conversado con el gobernador Claudio Rego es cómo nosotros colaboramos para que las organizaciones tengan acceso a una mejor capacidad para postular los proyectos y que estos proyectos sean de mejor calidad, porque al final cuando se deciden por puntajes, y esa debiera ser la definición. No siempre se ha respetado tanto al pie de la letra el tema de los puntajes, sino que se ha respetado un poco la base sobre la que se parte, que es lo legal, pero en lo que viene, lo que ha anunciado el gobernador es que se va ahora a respetar los puntajes y se va a votar y se va a definir exclusivamente
por esos criterios. Entonces, ahora, con el tema de los puntajes, ¿podrían quedar algunos proyectos, algunas instituciones que merecen, digamos, que están haciendo bien la pega, podrían quedar afuera? eventualmente podrían quedar afuera si es que son priorizados proyectos que cumplen con los requisitos desde un cierto piso hacia arriba y que finalmente sean priorizados, porque es legal. Pero lo que ha definido el gobernador es que de aquí en adelante los proyectos del 6% van a ser asignados exclusivamente por su resultado, por su puntaje. Yo estoy de acuerdo con eso porque finalmente son criterios más objetivos, evita que también se genere un cierto clientelismo entre los tomadores de decisión y las organizaciones, pero para que eso sea objetivo y no sea desigual con las organizaciones, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es generar los medios para colaborar con las organizaciones que quieren postular, porque un club de adulto mayor o una organización de discapacidad no siempre tiene todas las herramientas para hacer un proyecto tan de calidad. Exacto. Hay organizaciones que son expertas, que tienen profesionales que postulan los proyectos y que por ende son muy desiguales con otros que no tienen esas capacidades desarrolladas. Respecto a este tema también, por ejemplo, ¿cómo pueden regular que una institución presente más de un proyecto, por ejemplo, que presenta las 4 y pueda ganarse más proyectos ganando el puntaje? Eso está regulado ya. Nosotros todos los años vamos perfeccionando las bases. Y una de las cosas que hemos propuesto, de hecho también he sido uno de los que ha propuesto mucho, el ir regulando ese tipo de cosas para que los mismos no siempre se ganen proyectos. Y ahí, aunque a uno le toque a veces pelear con organizaciones que son amigas, porque todos tenemos una organización amiga Sí. que se ha ganado proyectos todos los años, incluso que a uno le duele que a lo mejor ya no se puedan ganar los proyectos todos los años. Y pensando que con ese proyecto funcionan durante el año. Exactamente, Cristian, y duele porque finalmente, pero finalmente, ¿cuál es el principio? Que todos tengan la posibilidad de postular, porque el 6% es un proyecto de apoyo a las organizaciones, es un fondo de apoyo a las organizaciones, pero no es un fondo permanente, que no puede ser asumido como un fondo permanente, lamentablemente. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es colaborar con las organizaciones para que puedan mejorar su capacidad para hacer mejores proyectos y que además cuando los proyectos estén bien hechos se los ganen. Porque lo que no puede pasar o lo que no puede seguir pasando es que los proyectos estén bien hechos, que las organizaciones se saquen la mugre formulando sus proyectos, hacen buenos proyectos y después tampoco se los ganan. Exacto. Eso no puede pasar. Exacto. Vamos a ingresar a esta conversación al concejal Daniel Domínguez para que nos comente un poquito cómo ve la mirada del apoyo de los consejeros en el gobierno local. ¿Cómo está el tema con los proyectos a nivel local, los que muchas veces se está ahí, en cierto modo, llevando a cabo la municipalidad junto a dirigentes, Daniel? Bueno, saludar ahí a Ramón también. Yo pensaba que se había olvidado de mí el locutor. Dije, no, para nada. Para nada. Estaba buscando el momento preciso para darle pase a usted. Eso. Yo creo que claramente lo que plantea Ramón es esta siempre apoyo al deporte, a algunos clubes de fútbol, cosas así. Claro, hace mucho tiempo se repite, pero quedan organizaciones importantes, como estamos hablando que la Ciudad Angélica ha tenido una mala experiencia, quizás o no le han tocado proyectos importantes. Exacto. Ese es el tema. Yo creo que faltan diálogos con la comunidad, falta ponerse en el lugar de organizaciones que muchas veces no tienen la expertise en los proyectos y siempre son las mismas o las que son amigos, y yo creo que los beneficios, como son plata de todos y todas, deben tratar de canalizarse a todas las organizaciones y capacitar. El municipio debe capacitar también en proyectos a las organizaciones, y tiene que haber este diálogo entre las instituciones, entre los consejeros regionales especialmente también, y con el municipio, con los concejales. Yo creo que esa información falta que se incluya a las autoridades locales en estos temas, digamos, que son de importancia, y no solamente quedarse en el tema a lo mejor deporte, que es muy interesante, muy importante, pero claramente muchas veces hay equipos grandes, importantes, que nunca se ganan un proyecto, y uno dice, ¿por qué? Bueno, a veces no son amigos de algunas autoridades, no hay apoyo de parte, y pasan a segundo plano. Y lo mismo, estamos hablando de inclusión, de discapacidad, ¿cierto? Pasa también, ¿por qué no? Organizaciones, como te digo, quizás como Apanina, muchas veces a lo mejor no le ha tocado un proyecto. Organizaciones como la Zona Angélica y otras organizaciones de adultos mayores, de infancia, que no se la ganan porque no se han visibilizado y porque las autoridades locales muchas veces no conocemos los proyectos del Consejo Regional, no estamos ahí
como que un dirigente no maneja muchas veces todo lo que pasa en el municipio. Concejal. Lo mismo nos pasa a nosotros, como concejales no manejamos todo lo que pasa en el Consejo Regional. Concejal, Así que, una consulta, concejal. ¿Y cómo lo hace, por ejemplo, una institución, un club deportivo, una agrupación que quiera postular? ¿La municipalidad tiene un equipo de trabajo y que le puede ayudar a generar ese proyecto para ganárselo? en deporte yo sé que se hacía algo en ese tema. Yo participé. Se presentaban participé en proyectos. capacitaciones. Pero claramente yo creo que falta más capacitación y socializarlo más también, y eso es un tema que quizás nos pasa a nosotros los concejales, porque la gente entiende que los concejales conocemos todos los temas o lo sabemos todo y tenemos todo el poder. Y eso no pasa, porque muchas veces las administraciones municipales o a uno no lo incluyen en estos temas o esta relación con los consejeros regionales uno no la tiene tan fluida. Y eso yo creo que es una de las tareas que seguramente Ramón va a enfrentar hacia adelante, de hacer más fluida esta relación, no con el concejal del partido, sino que con todos los concejales. Yo creo que eso es importante, un poco ese diálogo. Yo lo que siempre digo, bueno, Ramón lo conocemos, todos lo conocemos, los que son autoridades, ¿cierto? Pero lo que yo siempre digo, nuestras autoridades de más arriba del Consejo Municipal, nunca hay ese diálogo muy fluido, no hay presentación. Lo que pasa es que falta ahí el tema, justamente lo que estamos hablando hoy día, inclusión, meterse junto a otros a trabajar por un bien común. Es que todo no es plata. Hay muchas veces que están los recursos, pero no se saben. Están los proyectos, pero no se saben hacer, no llegan plata a las comunas. Y como te digo, depende de la autoridad, si es de la comuna o no es de la comuna, si tiene relación con las autoridades locales o no tiene relación con las autoridades locales. Y eso falta, claramente, y bueno, hasta fiscalización en algunos temas, yo creo. Pero bueno, esperamos que las cosas de aquí adelante un poco se cambien en ese sentido. Desde la administración municipal también, que es la que generalmente los alcaldes se relacionan más con el Consejo Regional, bajen esa información, porque al fin de cuentas nosotros también tenemos organizaciones cercanas y sabemos la necesidad que tienen. Muy bien. ¿Qué me dice respecto a lo manifestado? Bueno, yo diría que siempre es muy importante que nosotros nos podamos relacionar entre todas las autoridades y los representantes. Todos somos representantes nosotros. Daniel es representante comunal, yo soy representante de la provincia, que también incluye la comuna de Melipilla. Y es muy importante que nosotros siempre tengamos un diálogo, porque finalmente muchas veces nosotros tenemos un rol que es muy institucional, de cumplir con las tareas propias del cargo, y otras de influir también. Nosotros muchas veces tenemos la posibilidad, a través del diálogo que tenemos con las autoridades o también con los mismos dirigentes, de transmitir necesidades que tiene el territorio a los servicios públicos, y a veces eso permite conseguir recursos también. Entonces, estoy de acuerdo, yo creo que efectivamente nosotros necesitamos un diálogo más fluido, que muchas veces no se da por distintas razones. Yo al menos, la experiencia que tengo es que he trabajado mucho con todas las personas con las que he podido trabajar y que han tenido la voluntad de trabajar conmigo, y me refiero a dirigentes sociales, concejales de toda la provincia, independientemente de su color político, porque uno tiene que, lo más importante es que uno esté al servicio del territorio. Y todos los concejales y concejalas, los dirigentes y dirigentes están trabajando con sus comunidades, y eso muchas veces no tiene un color político, simplemente tiene el color del servicio público. Y ese servicio público es el que uno tiene que responder. Eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Y yo creo que siempre hay más espacio para poder tener una relación más fluida y poder colaborar entre nosotros. Eso es lo que nosotros... A eso me refería cuando te hablaba de este objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, claro, que es una cosa muy importante que ojalá todos podamos conocer y lo podamos incorporar en nuestras prácticas como servidores públicos. Nuestros límites no tienen que ser los del Estado solamente, tienen que ser los de la sociedad civil, los de las organizaciones, los de la comunidad, y los de también incorporar al mundo privado, que también tiene una responsabilidad en hacer lo suyo, en colaborar. Yo creo que es muy importante que ustedes reciban apoyo del mundo privado, por ejemplo. Y creo que el mundo privado está al debe con ese apoyo a las instituciones y organizaciones muchas veces. Yo creo que sí, porque lo que pasa es que nosotros hasta hoy día, y esto lo digo, yo soy administrador público, hasta hoy día yo considero que nosotros tenemos límites muy estrictos entre los distintos mundos, digamos. Y yo creo que tenemos que establecer relaciones más fluidas, obviamente de acuerdo a lo que establece la institucionalidad y las reglas del juego de cada uno, ¿cierto? Lo que las leyes permiten
y todo eso. Pero nosotros tenemos que buscar una relación más fluida, que permita llegar a resolver o hacerse cargo de las problemáticas que uno va abordando o va evidenciando con el trabajo que hay en el territorio. Uno de esos temas es el de la discapacidad y el tema de la inclusión. En los últimos años hemos tenido avances muy importantes a mi gusto, en términos legales, ¿cierto? Con el tema laboral y también con el incremento de recursos para todo este tipo de cosas, y aún así es insuficiente. Pero lo más importante es que yo siento que en el tiempo se ha ido visibilizando. Por eso me parece importante y valioso que existan cosas como esta, que ustedes tengan un programa que esté incluido en medios de comunicación tradicionales, en el que la gente no solamente escuche música o escuche las noticias o escuche los programas de siempre, sino que escuche una buena discusión con actores sociales que conocen del tema y que permiten que las personas salgan conscientes de lo que se vive. Exacto. Y eso me sirve a mí también como representante para obtener un insumo de información que yo necesito o que me es útil para yo poder transmitir estos temas. Lo mismo me imagino que le pasa a Daniel con estas discusiones, que a él le permite poner el tema en el Consejo Municipal. Y al poner ese tema en el Consejo Municipal se van generando iniciativas desde lo público para abordar estas temáticas y hacerse cargo. Entonces, tenemos muchos desafíos, tenemos tremendos desafíos, pero hemos logrado ir incorporando estos temas y hacerlos más visibles también. Y este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy día es parte de esos instrumentos y esos insumos. Por eso es que yo lo aplaudo y lo valoro, y espero que también, mientras sea posible, sigan ganándose este tipo de proyectos, Que ganemos porque el puntaje, permiten ¿no? visibilizar. Que tengamos el puntaje para ingresar a los proyectos. Y lo otro que yo diría que me parece súper importante cuando hablo del trabajo, no solo desde el Estado, sino que entre las comunidades, es muy valioso el aporte o lo que ustedes pueden lograr si se articulan entre organizaciones que se dedican a los temas de discapacidad y de inclusión. Yo creo que la conformación de redes de trabajo entre organizaciones puede ser muy valiosa en términos de los productos o los resultados que pueden concretar si generan un trabajo mancomunado entre organizaciones. Y si hablamos de redes y organizaciones, en la mesa comunal, Angélica Padilla, tienen mucho trabajo ustedes que han desarrollado en ese aspecto, ¿no? Así es, se está trabajando hace bastantes años y se ha costado alcanzar logros, pero ya por lo menos se están viendo algunos frutos y eso es súper importante. Tuvimos un año un poco en neutro, que fue este tiempo de pandemia, que estuvimos haciendo cosas vía Zoom, pero lo más importante es, como decía, es poder mostrar a la gente que hay una necesidad, que hay cosas que la comunidad tiene que involucrarse. O sea, que antes la discapacidad se escondía detrás de la puerta. Así es. Ahora no, pues ahora somos todos responsables, son todas personas con derechos, que tienen también, que tienen que tener la posibilidad de ser incluidas en todo. Entonces, claro, hay un gran trabajo y aplaudo bastante lo que está haciendo el municipio. Ha tomado algunas medidas así muy rápidas y eso nos alegra harto, como ha sido lo de los estacionamientos, ¿cierto? Gratamente, porque para uno que de repente tiene que trasladar a su hijo y necesita tener un espacio y a veces no lo encuentra, y que se están preocupando también de que los lugares cumplan con las normas. De hecho, el otro día nos estábamos acordando del hospital, el nuevo hospital, que esperamos que se hayan considerado todas las normativas ahí establecidas para que la gente no tenga ningún problema. Uno llega a los bancos, ahora, ¿cierto? Los bancos ya también tienen sus mesones a nivel de las personas que tienen que movilizarse en silla de ruedas, etcétera. Y que también pensando en que tenemos una gran cantidad de adultos mayores que también entran en este rango de la discapacidad. Hay muchos adultos mayores que están postrados, que tienen sus credenciales de discapacidad y que tampoco los consideramos. Entonces, por ejemplo, el arreglo de las calles, todo eso es lo que se tiene que invertir, y creo que es tan importante esta cercanía que tienen que tener, por ejemplo, los CORE con las comunidades, porque a las finales son ellos los que van a transmitir cuál es la necesidad de la comuna. Y si se ha pensado ir modificando, por ejemplo, las bases de postulación, eso es bueno, pero hay que hacerlo en función de la gente, de lo que nosotros estamos transmitiendo. Nosotros sabemos lo que está pasando, nosotros estamos en contacto con nuestras poblaciones, con nuestras comunidades, y es tan importante eso. Y también lo que hablaba de que el mundo privado se involucre también. Es algo que cuesta a veces, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Fundación Apanines, que ha tenido esta posibilidad de postular a proyectos, como dice, en relación a eso, es como ellos crean su actividad durante el año, pero en algún momento se terminan los recursos. Entonces,
qué bueno sería, por ejemplo, contar con el mundo privado, acercar el mundo privado. Yo creo que ahí también hay una labor de parte de las autoridades, de poder dar a conocer esto. De hecho, por ejemplo, a mí me ha servido mucho de repente acercarme a la gobernación y decirle, por favor, necesito que alguien me apadrine. O sea, voy a llegar a la Angélica Padilla a hablar con un empresario y ¿quién es esta señora? ¿A qué viene? Yo no la conozco, pero si yo tengo a alguien que habla o que me respalda en un proyecto, pucha, qué bueno, porque ellos conocen mi trayectoria, saben que nosotros somos una organización que ha dado cumplimiento a su objetivo, a sus proyecciones, entonces respaldémosla. Exacto. ¿Cuántas organizaciones más hay así de fidedignas que pueden contar con el apoyo del mundo privado? Preguntémosle al concejal que si la autoridad puede hacer ese nexo con el mundo privado, concejal. Eso estaba pensando, que muchas veces se sataniza a los empresarios. Me venía escuchando la radio por un tema país también, que muchas veces se está hablando que algunos empresarios se quieren ir de Chile, y la gente decía, es justamente lo que estamos hablando. Muchas veces cuando la gente habla de las empresas locales, nos faltan los amigos de la política, incluso, que atacan al empresario. Yo creo que no hay que satanizar a nadie, sino que claramente son personas, como dice la señora Angélica, que también tendrán necesidades, también han vivido algún tipo de problema de este tipo, tendrán los recursos ellos para solucionarlo a nivel familiar, pero a veces tienen toda la voluntad, así como dan empleo, se genera empleo. ¿Por qué no invertir algo en la comunidad? Yo creo que eso es lo que no hay que tenerle miedo. Uno finalmente no va a andar poniendo uno la mano, sino que claramente están los conductos legales como para que las empresas también hagan su aporte, o directamente con las organizaciones, de la forma más transparente posible. Yo creo que claramente cuando dejemos de tener en Chile ese complejo contra los empresarios, que los empresarios son malos, pero finalmente a lo mejor nuestras familias trabajan en esas empresas, si el problema no es el empresario, el problema son las leyes, que deben regular cualquier tipo de abuso. Cuando ahora se habla mucho de los 30 años, que 30 años no se ha hecho nada en Chile, lo que yo siempre digo, lo que pasa es que Chile ha crecido, pero la normativa, la ley no ha ido a la par en la fiscalización. Y claro, los empresarios que llegan de afuera o son más pillos en nuestra área, ganan más de lo que deben ganar con respecto a lo que ponen. Pero también yo no tengo problema si alguien pone una empresa, genera empleo, gana plata dentro de la moderación, pero si tiene dinero, por favor, que haga un aporte social a eso. Como te digo, yo no le tengo problema. Yo creo que las autoridades locales sí, en este caso una gobernación, en este caso un alcalde, debe tomar una iniciativa y conversar con los empresarios. Sí, para muchas cosas se conversa con los empresarios. Se conversa con el plan regulador, se conversa con el plan de desarrollo comunal, se conversa. ¿Y por qué no conversar e incentivarlo a prestar apoyo a este tema tan importante como es la inclusión, la discapacidad, ¿cierto? Concejal, usted habla de un poco de animadversión por parte de la misma comunidad. Eso ha llevado también a que, sabemos, muchos años se ha conversado y que Melipilla necesita más empresas, necesita transformarse casi en un parque industrial que trajera más trabajo. ¿Eso también ha significado que no lleguen las empresas a nuestra zona? No, yo creo que aquí lo que falta es, le nombré el plan regulador. Yo creo que si una empresa hoy día se quiere venir de Santiago, hace mucho tiempo que no tenemos un sector industrial donde la empresa tenga todos los recursos, ¿cierto? El alcantarillado, la electricidad, el agua potable, para tener una empresa. Eso falta en Melipilla, por eso es importante trabajar entre todos y todo el plan regulador. Pero claramente debe haber gestión. Hay como una que yo creo que Ramón conoce, como Curacaví, que ha crecido en los últimos años, muchas industrias, muchas empresas. Y Melipilla, al contrario, vamos para atrás, ya no tenemos la empresa Soinca, ¿cierto? Y ese sector que pudo haber significado que haber mantenido un sector industrial, finalmente se transforma en un negocio. Un empresario compra, o varios empresarios compran, se instala, se cambia el sector del hospital, y finalmente lo que yo siempre reclamé, que finalmente el trasladar el hospital allá fue un negocio, para algunos. Hay un nuevo Melipilla en el sector, un nuevo sector urbano, que claramente benefició a unos pocos y no a todos. Yo creo que el tema, como le digo, cuando el empresario muchas veces no tiene la culpa, tienen la culpa las autoridades. En ese caso, las autoridades locales que hicieron un cambio de uso de suelo del sector, que afectó a la gente del Bajo, y que van a haber temas irreversibles ahí, y no tenemos la vialidad suficiente, como llegar al hospital. Bueno, ese es otro tema que lo podemos dejar para otro día. Pero lo que le quiero decir es que Melipilla tiene que tener las condiciones por si un empresario, una empresa grande se quiere venir a Melipilla. Aquí lo que falta es pega. Sufrimos del tema que somos una comuna dormitorio, porque todos van a Santiago, por eso queremos Metrotren, pero si tuviéramos la pega aquí,
podemos ir en bicicleta, caminando, demorarnos 10 minutos y llegar al trabajo, claramente podríamos disfrutar más con nuestras familias, podríamos vivir la ciudad, podría la gente ser más crítico de las autoridades, porque es impresentable muchas veces, como lo dice la señora Angélica, que nos demoremos 1 año y medio para pavimentar 10 metros de vereda. ¿Por qué? Porque hay que presentar un proyecto. Yo creo que desde la autoridad local las cosas deben cambiar, debemos, no tanta muchas veces que uno ve en redes sociales, pero en la realidad las cosas no se hacen. Así que es importante, como le digo, la señora Angélica plantea un tema de los estacionamientos. Pero uno ahora ve los estacionamientos nuevos y están llenos de autos. Yo hace poco rato en una reunión que tuve que ir a la municipalidad vi que afuera todos los 4, 5, 6 estacionamientos para discapacitados estaban ocupados. No tenían algunos la credencial. Así que, como le digo, si yo hago una normativa, si yo hago una ordenanza, es lo que siempre reclamamos, tiene que haber fiscalización. Y eso es importante y, como le digo, no cerrarnos a conversar con nadie cuando va en beneficio de la comunidad. La inclusión también tiene que ver mucho ahí, cuando va en beneficio de la comunidad, incluirse a todas y todos en el tema del trabajo, en el tema de las oportunidades. Pero yo quisiera hacer un alcance. Mira, yo creo que uno puede mirar distintos ejemplos, pero yo siempre miro nuestra provincia, la comuna del Hue, porque hoy tenemos un alcalde y un consejo municipal de lujo que trabajan mancomunadamente, son capaces de ponerse de acuerdo, trabajan en equipo, tienen liderazgo y tienen muy clara la película para dónde quieren ir como territorio, y ha sido posible generar trabajo en equipo, en una cadena de trabajo que va desde el primer funcionario que formuló el proyecto hasta el consejo municipal y después el consejero regional y hasta los servicios públicos. Y nosotros hemos visto una tremenda capacidad de generar desarrollo en infraestructura, en servicios, para los distintos sectores, en todo aquello que está al alcance de las políticas públicas, y lo hemos visto con Roberto Torres. Hemos trabajado en equipo ahí y nos hemos dado cuenta que cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer. Y cuando la política se hace bien y se hace buena política, uno puede tener resultados en los distintos ámbitos, en la salud, en la educación. Ahora, por ejemplo, financiamos un proyecto para entregarle un computador a cada estudiante escolar de la comuna, o distintas políticas en la comuna. Entonces, yo creo que también cuando las cosas se hacen bien, cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, de ponerse de acuerdo, uno tiene mejores resultados. Y yo quisiera ver eso en el resto de la provincia, cuando uno es capaz de planificar a largo plazo y trabajar para cumplir esos objetivos de largo plazo que cubren distintos tipos de necesidades que van desde la infraestructura o desde lo más básico hasta otras cosas que son más complejas y que son temas que también se pueden abordar como los temas de inclusión. Entonces, yo justamente voy a hacer una pregunta y creo que parte de la pregunta la respondió ya, pero ¿qué falta aún en materia de inclusión? ¿A dónde deben llevar la mirada las autoridades a nivel comunal, regional, nacional? ¿Qué es lo que falta todavía? A ver, yo creo que lo primero es que nosotros podamos tener una claridad de cuáles son los recursos que existen hoy día. Primero, cuál es la necesidad que existe y qué de esa necesidad que existe se está cubriendo y quiénes lo están cubriendo en las políticas públicas de salud, en el mundo que viene ya más en la línea específica de discapacidad y en los distintos servicios públicos, desde lo comunal hasta lo nacional, en la inversión de la comuna. Y así uno puede decir cuál es el desafío que tenemos. Porque uno podría decir, no, es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Lo primero es que nosotros tengamos diagnósticos comunes. ¿Faltan catastros que tengan la información? Yo creo que ¿cierto? catastros de información hay. Nosotros por ejemplo, lo último que hicimos hace un tiempo es comenzar a desarrollar unos encuentros regionales para abordar el tema de la discapacidad desde nuestra Comisión de Desarrollo Social, para poder incluir la discapacidad en nuestra estrategia de desarrollo regional, así como lo hicimos el año antepasado con el tema del adulto mayor, y así como yo he propuesto también el tema de juventud, incluir las nuevas generaciones en las políticas públicas, porque no existen las nuevas generaciones en las políticas públicas, como actores, tomadores de decisión, o actores o sujetos de ciudadanos. ¿Pero por digamos. qué no existen los Lo jóvenes? mismo, ¿Porque no están interesados? No, porque nuestro Estado finalmente no toma en consideración a muchos actores o a muchas personas o integrantes de su sociedad que tienen que ser parte de la toma de decisiones.
Entonces, una de las cuestiones más importantes es que nosotros, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, las incluyamos como tomadores de decisiones. O sea, que tengan y no voz y voto. Es que no solamente como sujetos de problemas de salud. No, con voz y voto, Exactamente. No solo como las víctimas de algo, sino que también como tomadores de decisión con voz y voto, como dices tú. Y así tenemos que ver a los adultos mayores, así tenemos que ver a las personas con discapacidad, y así tenemos que ver también a los jóvenes. O sea, nuestro Estado es muy impositivo en su forma de entender y de ver a las personas, y nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad que realmente incorpore a las personas, les tome su parecer y finalmente construya soluciones a sus problemas también desde su perspectiva de cómo viven los problemas. Entonces necesitamos nosotros sentarnos con las autoridades y los representantes, las organizaciones, el mundo privado, identificar en conjunto cuáles son las problemáticas para poder resolverlas. En manos de ellos, entonces, está la posibilidad de hacer este cambio. Es que hay mucha información que yo estoy seguro que hoy día existe, pero también tenemos una relación muy aislada de todos los actores que tenemos que alguna decisión que tomar en este tema. Falta diálogo, falta conversar. Falta diálogo entre todos los actores, entre las organizaciones, entre el municipio, el gobierno regional, los servicios públicos, el mundo privado. Yo creo que una de las cuestiones más complejas es que creo que falta mucho diálogo, porque cuando existe un diálogo y un diagnóstico común de los problemas, tenemos también una capacidad de resolver esos problemas, no como islas, sino que como actores que cumplimos un rol cada uno en una problemática mayor que es transversal a la vida que tiene nuestra sociedad en el territorio. Ramón, ¿y no será que de repente las instituciones a nivel de Estado están demasiado alejadas de la comunidad y cuesta mucho llegar hasta ellos para hacer un diálogo? ¿Hay mucha burocracia? Yo creo que sí, y es fácil que sea así, porque efectivamente cuando tú... Porque no me van a dejar llegar a mí, por ejemplo, que yo podría ir de vocero de una institución a conversar con el gobernador regional. Es muy difícil llegar a él en un momento dado específico si yo quiero llegar a Santiago. La oficina me van a parar. No es tan... ¿O no? O sea, lo que pasa es que la región metropolitana es una región de 7 millones de habitantes y avanzando hacia 8 millones de habitantes. Tiene 52 comunas, tiene varias provincias, ¿cierto? Entonces hay una agenda del gobernador y del gobierno regional que es bien compleja y tiene muchos temas. Pero hoy día, por ejemplo, desde que llegó a ser electo Claudio Rego, él está recibiendo a las personas por reunión de lobby, por ejemplo, que es la plataforma que se usa para pedir reuniones con la autoridad, para que sea público, para que sea transparente, claro, y para que quede en evidencia todos los temas que se abordan y los compromisos que se hacen también. Ustedes pueden pedir una reunión. Perfecto. Y en algún momento los va a tener que recibir el gobernador. Cualquier institución podría, cualquier institución puede, y no solamente al gobernador, cualquier persona, cualquier ciudadano chileno o cualquier organización puede pedir una reunión formalmente con cualquier autoridad, desde un concejal, como está ahí Daniel Domínguez, que es concejal, la alcaldesa Lorena Olavarría, el delegado presidencial Javier Ramírez, los consejeros regionales, puede ser Paula o Ramón Mallea, o el gobernador regional. Usted puede pedir una reunión con cualquiera de las autoridades, todos estamos sometidos al mismo sistema y tenemos que dar cuenta de si recibimos o no recibimos a las organizaciones o personas que nos piden reunión. Y es bueno usar el sistema, porque el sistema deja en evidencia quién solicita una reunión y así también queda en evidencia los temas que se abordaron en esos espacios. Queda un acta de alguna forma, ¿cierto? Exacto. Que uno tiene que declarar. Ahora, obviamente que cuando las organizaciones piden reuniones, uno también puede influir para que esas cosas puedan pasar. O sea, si las organizaciones de discapacidad quieren reunirse con el gobernador, por supuesto que yo le voy a decir al gobernador, por favor, reciba a las organizaciones para que puedan plantear sus temáticas. ¿Ah? Ahora está hablando con él para solicitarle una reunión con el hospital de Melipilla porque se le echaron a perder las ambulancias y nosotros tenemos un proyecto de ambulancias que no hemos podido financiar porque tenemos saturado nuestro subtítulo 29 y no tenemos forma de agregar nuevos compromisos presupuestarios para este año. Pero es importante que los funcionarios del hospital sepan que nosotros tenemos esa preocupación y que apenas podamos, nosotros vamos a aprobar ese financiamiento. Digamos. Entonces, consejero, sería interesante, no sé si dejarlo comprometido, ¿no? Pero ver la posibilidad de que la mesa comunal tenga una reunión con el gobernador como para seguir tratando temas
de lo que pasa a nivel, que es mejor que ellos, ¿no? Que saben lo que está pasando a nivel de la comuna de Melipilla respecto a la discapacidad y a las necesidades que hay en la zona, ¿no? Yo encantado de promover una reunión de ese tipo en que las organizaciones puedan postular. Está el concejal también aquí que lo podemos invitar. No puedo prometer que va a ser mañana, No. en la próxima semana, pero por supuesto que se ponga en agenda y que nos reunamos con él, por supuesto. Por Sí. supuesto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, generar ese diálogo para que nos podamos hacer conscientes. A mí me encantaría que la señora Angélica, que ha trabajado tantos años ya formulando proyectos y que a veces le da resultados y a veces no, pero que ya se ha visibilizado y hoy día ya nosotros ya la conocemos y es importante que ustedes, que ella y muchas otras organizaciones encadenadas, en un trabajo encadenado, puedan también plantear sus problemáticas. ¿Quién más que ustedes puedan plantear los temas con conocimiento de lo que pasa en el territorio? Nosotros podemos transmitir la información, pero ustedes son quienes lo conocen de primera mano. Quienes viven el día a día, ¿no es cierto? Exactamente. Angélica, ¿qué quiere decir algo por ahí? Sí, retomando un poquito la pregunta que hizo respecto a qué cosas todavía faltan. Yo creo que acá, como comuna de Melipilla, lo que más falta es mejorar la salud. O sea, las personas con discapacidad, las personas enfermas con lupus, con artritis reumatoide, con fibromialgia, no pueden tener un reumatólogo solamente en el hospital. No pueden haber cupo para 20 personas y quedar 150 o 200 más sin hora. Eso no puede pasar. O sea, yo me quedé sin hora para mi hija. Eso significa que no sé cuándo a ella se le van a renovar sus medicamentos, no sé cuándo le van a poder mandar a hacer sus exámenes de control, no sé cuándo el médico la va a poder revisar para decir, está bien, hay que mejorar esto, lo otro. No puede pasar eso. Y eso pasa con muchas personas con discapacidad. O sea, creo que la salud es lo prioritario. O sea, una comunidad sin salud, ¿qué puede hacer? ¿Puede participar? ¿Puede estar en estos temas? ¿Puede estar involucrada con que mejoremos las cosas? Yo creo que es súper importante de que surjan estos cambios importantes. Qué triste lo que está diciendo, es que están faltando ambulancias, porque ya con todo lo que falta en el hospital, realmente yo veo una situación caótica. O sea, para nosotros que somos usuarios, que nos toca ver todas estas cosas, imagínense lo que sufren las personas con discapacidad. O sea, no... Así es. La vida se les hace un 100% más difícil. O sea, si no Así tienen es. salud, ¿cómo podemos seguir adelante? Exactamente. Es verdad. No sé si el concejal Daniel Domínguez quisiera aportar algo respecto a este tema. Sí, yo creo que, bueno, no sé cuánto más que el programa, pero yo creo que el tema del diálogo entre las instituciones, entre las autoridades es importante. Más allá que conversemos Ramón y yo, sino que yo creo que hay que enfrentar y ir a los consejos municipales de las comunas, ponerse a disposición, no solamente los alcaldes, porque también los alcaldes a veces pasa que no hay relación con uno u otro core, y finalmente nosotros, el municipio, el que se ha afectado, la gente se ha afectado, nosotros no sabemos cuál es el ofrecimiento, como el ejemplo, un ejemplo que da Ramón, el tema de Alhué. Alhué sabemos que tenía muchas necesidades, así que claramente el mismo gobernador Orrego puso muchos recursos, apoyo a Alhué, porque claramente con otro alcalde estaba bien votado Alhué. Así que es bueno ese diálogo, como te digo, que si se hace en otras comunas, se están haciendo bien las cosas, ir y replicarlo en las comunas, en otras comunas. Porque no es solamente la gestión del alcalde, sino la decisión de un consejo, pero muchas veces un consejo, como dicen los colegas en su minuto, decían, empezamos menos que un paquete polulo. Y eso claramente es verdad, pues podemos dar muchas ideas, pero las ideas pasan. Y así que yo creo que ese diálogo entre las instituciones y preocuparse de lo importante, así como le digo, lo que dice Ramón, la verdad, de visibilizar, y lo que todas las autoridades, es lo mismo que digo yo con los adultos mayores. Todas las campañas hablamos de los adultos mayores, de los discapacitados, de la gente de que le falta la casa. Después pasan las elecciones y en 4 años más hablamos lo mismo. Pasa lo mismo, si en Melipilla estamos hablando de un hospital 6 veces más grande que el actual, y de dónde van a aparecer médicos, TENS, todo lo que tiene un hospital, digamos, para tomarse los rayos, todo lo que tiene un hospital. No, que cuando hay un más entregue va a estar todo eso. Eso es mentira. Pasan hospitales que son unos elefantes blancos. En Melipilla, en el hospital, imagínate, no tienen ambulancia, no hay geriatras muchas veces, no hay quien atienda con más facilidad, faltan funcionarios, faltan espacios.
como te digo, la gran reforma que se viene, por supuesto, que aparte la otra vez que fue el tema preocupémonos de la educación, tiene que haber una reforma en la salud. Si hoy día no puede ser que la gente se esté muriendo porque no la están atendiendo. Claro. Con pandemia se priorizó el tema de COVID, pero hay mucha gente que se ha muerto de cáncer, de otras enfermedades, ¿por qué? Porque no hay hora, no hay operación, no estamos atendiendo. O sea, la única patología era el tema del COVID. Y hoy día también, como te digo, falta mucho en avanzar en eso, así que yo creo que si tenemos que preocuparnos, si tenemos que designar recursos, tienen que ser esto. Los municipios, como yo lo he dicho muchas veces, si vamos a estar preocupados de hacer fiestas, la verdad que si yo tengo en mi familia a alguien con cáncer, enfermo, yo no hago fiestas, no gasto plata, no gasto plata en tonteras. Y eso tienen que hacer a todo nivel. En un municipio que gaste plata en tantas fiestas, sí, todos valoramos las fiestas, todos lo pasamos bien. Pero estoy seguro que si alguien tiene a una persona enferma en la casa, preferiría tener un médico. En Boñiná no hay un médico que esté en la noche, en la semana. Como te digo, hay tantos sectores en Puan que no hay un consultorio. ¿Qué decirlo del sector oriente? La gente que le va a quedar al hospital al lado va a tener que cruzar Melipilla, al Boris Soler, para ir a una hora para el hospital. Va a tener que cruzar Melipilla de nuevo. Como le digo, a veces las autoridades no piensan con la cabeza y piensan mucho en sus intereses de las votaciones. Pero yo creo que el desafío que tenemos con Ramón, que es gente joven también, es que claramente hoy día cambian las prioridades. Y las prioridades son preocuparse de la gente que tiene las necesidades. Los adultos mayores hoy día de lo rural, ¿cómo vienen a Melipilla? La locomoción colectiva no funciona. ¿Qué le pasa a la gente que viene en una silla de ruedas? Se muere esperando una micro. Y eso, como le digo, son temas que la señora Angélica, el club de UCAM, los observadores que están jugándosela porque también haya más personas que capacitadas y ojalá en un futuro que la persona que cuida a un enfermo tenga una remuneración y no 20.000 pesos como se da muchas veces, sino que para el cuidador 20.000 pesos no es nada. Pero claramente hay gente que se sacrifica, que entrega su vida a un enfermo postrado. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos. La señora Angélica deja muy claro el vínculo entre la discapacidad y los adultos mayores. Todos vamos para allá y muchas veces un adulto mayor muere solo, esperando a lo mejor un remedio, no tiene cómo salir a comprar el pan, y eso es triste. Y esta sociedad, como te digo, de tanta tristeza en ese abandono, cuando uno le pregunta a un adulto mayor, a veces no piensan ni en la plata, piensan en el abandono que siente. Y eso claramente lo tiene que suplir la autoridad, la administración municipal. Hoy día estamos con un problema que nos están llevando a algunas personas que están enfermas a Santiago. Por años había un furgón que iba, ¿cierto?, a Santiago y daba la vuelta por distintos lugares. Hoy día ese servicio no está. Se está haciendo en algunos casos, entiendo. Pero claramente ese servicio nunca debió haber parado. Y eso es lo que tenemos que jugarla. Por eso también, Ramón, hacerle fuerza a que las autoridades de las comunas, cuando tú visibilizas o visualizas una cosa positiva en nuestra comuna, trata de ir a los consejos municipales y decirlo. Sabe que aquí está el alcalde o la alcaldesa, depende con qué comuna esté, y si la alcaldesa o el alcalde de la comuna no lo toma en cuenta, bueno, anda a los consejos porque seguramente muchos respaldaríamos la iniciativa que viene justamente del Consejo Regional y podíamos apoyar con más fuerzas cosas que a veces nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no hay diálogo, y bueno, y todos queremos que los problemas se solucionen y no que se perpetúen en el tiempo. Bueno, concejal, sin lugar a dudas, dos cosas se juntan en lo que usted comentaba recién. El adulto mayor, y también es mucho más complicado cuando sufre alguna discapacidad. Es un tema no menor que se debe tratar y debe conversar. Ya estamos llegando casi a la parte final. Quiero dejar como compromiso que junto a la mesa comunal, junto al concejal, ¿por qué no?, junto a Ramón, pudiéramos tener esa reunión en un momento dado con el gobernador Orrego para tratar y para hablar de inclusión, para hacerlo también parte de este espacio. ¿Será posible? Sí, pero por supuesto, o sea, vamos a solicitar la reunión, yo encantado. El gobernador se está reuniendo por Zoom para facilitar muchas veces tener otras reuniones con otras organizaciones que además no tengan que moverse para llegar a reunirse con él, y eso facilita mucho las cosas. Y tras bambalinas nosotros conversamos algo, que es algo que varios venimos planteando hace tiempo, y sobre todo desde las organizaciones. El año 2018, pasando para el 2019, yo me junté con el Observatorio del Adulto Mayor, que plantearon el tema del destino del hospital de Melipilla. Y también me reuní con el director del hospital, el ex director, ha pasado como 3 directores desde que yo asumí como consejero, y con los dirigentes gremiales del hospital, la FENATS y otras organizaciones, que todos han confluido en la idea de que se constituya o se construya o se
instale un hospital geriátrico en el actual recinto del hospital, cuando se cambia el nuevo recinto, cuando lo entreguen el año, no sé qué año va a ser, porque se entregaba a fines de este año y ahora se va a entregar a fines del año 2023, eso es lo que nos han dicho. Y ni siquiera se han hecho las obras de mitigación del hospital, que es un tema muy complejo. Y que es de responsabilidad del gobierno. Ya, pero la comunidad, lo ha dicho también el concejal Domínguez, ¿qué se va a hacer con el actual recinto? Hemos planteado mucho que ahí debiera hacerse un hospital geriátrico, porque tenemos ese gran problema en la comuna de Melipilla para cubrir todo el territorio, no solamente de acá, sino que incluía la provincia de Talagante y otros sectores que también son colindantes a la provincia de Melipilla. Esta es una provincia que está muy ubicada de una manera muy estratégica y puede desarrollar muchos servicios que finalmente cubran necesidades de muchos territorios cercanos. Entonces, eso es un tema que tenemos que instalar, ya lo veníamos conversando en bambalinas. Y también quiero decir algo final antes de que cerremos, que me parece muy importante. Nosotros podemos tener mucha voluntad de hacer cosas y de transmitir necesidades, pero es muy importante que junto con instalar las necesidades que existen en el territorio, también luchemos porque existan nuevos recursos para las instituciones intermedias, como el gobierno regional y los municipios. Porque nuestras instituciones no tienen los recursos para poder resolver todas las problemáticas. No depende de ustedes tener más luquitas para nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Hicimos un convenio para hacer 27 CEFAM en la región, incluido el de Curacaví, el SAR de Melipilla y otros más, ¿cierto? Pero son limitados nuestros recursos para cubrir necesidades tan complejas en un territorio tan extenso. Melipilla es la comuna más grande en términos como urbanos de la región metropolitana, 1.350 kilómetros cuadrados, que tiene muchísimas necesidades sin cubrir, sobre todo en la zona sur, por ejemplo, 550 kilómetros cuadrados de la comuna que prácticamente no tiene servicios. Debiéramos hace rato tener un CEFAM en la zona poniente, o sea, en la zona sur, reemplazando el actual de San Manuel, y no pasa nada. Entonces, de verdad, estamos al debe, tanto en la formulación de proyectos, que eso es un tema ya en el que el municipio está al debe, pero también en que nos asignen recursos para que podamos abordar todos los temas que han planteado también la señora Angélica, Daniel también, y los que estamos acá en este programa. Tenemos ese desafío, necesitamos más recursos, y que los asigne el gobierno, porque el Estado central, el gobierno central, tiene el grueso de los recursos públicos, y eso es importante que la gente sepa, porque nosotros podemos querer hacer muchas cosas desde el municipio, el gobierno regional o otras instituciones, pero el grueso de los recursos para resolver las temáticas, los problemas de la sociedad, los tiene el gobierno central. Por eso necesitamos más descentralización, para que esos problemas que nosotros vemos en el territorio, el tema de la inclusión, de la discapacidad, del adulto mayor y muchas otras problemáticas, los podamos abordar de manera contextualizada, de acuerdo a lo que nosotros vemos. Por eso somos electos territorialmente, concejales, alcaldes, consejeros, gobernador regional, para poder ver los problemas del territorio. Pero nuestras instituciones siguen siendo instituciones que tienen pocos recursos porque los recursos se concentran en el nivel nacional. Eso nomás quería... Y como decía el consejero regional, necesitamos más establecimientos de salud, no solamente a nivel local, regional o nacional, y menos centros comerciales. Eso es muy importante. Minuto para despedirse, Angélica. No, gracias, y a seguir trabajando nomás en todo lo que sea, en todo lo que se presente en el camino, que se vayan modificando también las normativas para que nuestras organizaciones todas tengan la mayor cantidad de acceso, visibilizar los trabajos, darlo a conocer y bueno, también agregando un poquito que se trabaje también en la profesionalización de gente en los centros de salud con respecto a la discapacidad y la inclusión. No se pueden mirar como un paciente cualquiera. Se necesitan profesionales que estén más cercanos, más empáticos también con la situación de cada uno. Con vocación. Gracias, Angélica Padilla, presidenta de la agrupación Crecer de Melipilla. Minuto para despedirse al concejal de Melipilla, Daniel Domínguez. No, agradecer la invitación, agradecer ahí las opiniones, que claramente uno, como decía Ramón también, uno aprende del resto, y las necesidades son las mismas, tenemos la misma visión, solamente yo creo que falta trabajar más en conjunto con las autoridades a nivel regional, comunal, independiente de los colores políticos, porque finalmente los problemas de la gente no tienen color. Así que yo creo que hay que poner en la palestra los temas de importancia, como lo estábamos hablando, el tema de discapacidad, el tema del adulto mayor, el tema de la salud, y que apuremos los procesos del Estado, que finalmente tenemos un hospital, como te digo, que van a aparecer, se entiende, todos los especialistas, y hoy día tenemos un hospital incluso sin ambulancia. Así que cuando nos preocupemos más, como te digo, de la gente y menos de los negocios,
que así lo vemos de repente con el ordenamiento territorial, los planes reguladores, ahí van a cambiar las cosas. Los recursos muchas veces en lo público se gastan mucho más de lo que debe gastarse. Y generalmente se limitan recursos que son importantes para organizaciones como la Angélica, o como decía Ramón, construir un CEFAM en el sector sur de Melipilla, Boyenar, Puangue, la necesidad que tiene la gente, como te digo. Lo primero, si uno no tiene, lo malo que la salud la determina el dinero, y eso es lo que no puede ser. Por eso también el estallido, el enojo de la gente, porque ve muchas veces morir a su gente. ¿Por qué? Porque le faltó la plata. Lo ven estando en un lugar cómodo porque no hubo acceso a la vivienda quizás. Y bueno, y en general, tanto acceso a temas de importancia de vida que nosotros tenemos que estar preocupados. Eso solamente, y muchas gracias. Muchas gracias al concejal Daniel Domínguez. Minuto para despedir también al consejero regional Ramón Mallea. Muchas gracias, Cristian. Agradecer la invitación. Me parece un espacio muy importante. Y también, obviamente, saludar a las personas que nos han acompañado hoy día en el programa, que son personas que trabajan en el territorio y que conocen también la realidad. Este diálogo es muy importante, y es muy importante que lo tengamos siempre. Y que también, yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos, solamente para cerrar, quiero decir, es la articulación entre los actores que viven realidades comunes, y que a partir de esa articulación podamos tener la conversación y el nexo para que ustedes puedan transmitir esas necesidades que tienen y ver cómo nosotros abordamos los temas y los resolvemos. Si no tenemos los recursos o no tenemos la capacidad de hacerlo, bueno, conversaremos con otros actores que sí tengan los recursos para plantear esa necesidad y visibilizarla. Con eso pueden contar. Si no contamos con los recursos, vamos a ir a conversar con el servicio público correspondiente para plantearle y visibilizar sus temas, y en eso siempre va a estar el compromiso. Quedó tema, nos quedó tema para otro programa probablemente. Encantado. Muy bien. Hablemos de inclusión, este espacio que llega a ustedes gracias al Fondo de Medios, Ministerio y Secretaría General de Gobierno. Nos vamos a encontrar muy pronto en un nuevo programa. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta entonces. En Apanines TV hemos presentado Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.